Muy buenas noches. Hoy estamos 12 de marzo del 2025 y nos toca revisar el capítulo 14 y 15, como Dios manda el día de hoy, y estamos listos para compartir su palabra. Ok, vamos a usar hoy día la versión Reina Valera actualizada y comenzamos, versículo por versículo, bajo el poder de Dios. Y miré, Juan dice que está, y miré. Y aquí el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesús, de pie sobre el monte Sión. Acordémonos que Jesús, cuando parte, no regresa directo a la tierra, primero se aparece en las nubes, recoge a sus escogidos, que es lo que se llama, nosotros le decimos el rapto o arrebatamiento, en realidad viene a cosechar. Vamos a ver ahorita cómo sucede eso. Y Pero cuando viene su venida definitiva, dice que se va a poner su pie sobre Jerusalén, ¿no? Entonces él no va a poner su pie sobre la tierra hasta después de que se acabe la gran tribulación. Después de que se acabe la gran tribulación, ¿no? Entonces recién pone su pie en la tierra. Entonces cuando entendemos esto es para ver el contexto del momento que ocurre, ¿no? Aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión y con él estaban los 144.000 que hemos hablado en algunos capítulos anteriores, que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ok, estas son las traducciones, como digo, más actuales, pero las traducciones más antiguas en realidad se dicen que tenían el nombre de su padre escrito en la frente, solamente el nombre de su padre. Ok, cuando tienes el nombre de Papá Dios, como Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, en realidad estamos hablando de toda la deidad, o sea, toda la familia de Dios completa, ¿sí? Entonces, en los pergaminos más antiguos es el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es como decir, soy propiedad de Dios, soy de la familia de Dios, soy del reino de Dios, ¿sí? 144.000. Versículo 2. Y en ese momento oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, o sea, ¿no? Y como la voz de un gran trueno, o sea, muy sonora. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Esto suena rarísimo, ¿no? Bueno, Juan en ese momento está describiendo lo que está escuchando y viendo, y le cuesta mucho trabajo poder expresar. Entonces, hay estas cosas como trueno, el trueno es por lo fuerte que suena, el arpa por lo musical, ¿no es cierto? Y las muchas aguas como uno encima de otro, o sea, muchos instrumentos simultáneamente. No sabemos exactamente lo que quiere decir, pero esa es su mejor forma de expresarlo. Ok, pero como que es algo muy eh, especial, ¿no? Muy, 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 muy importante. Y dice, ellos, los 144.000 sellados, cantan un himno nuevo. Cuando salían los apóstoles en la época de Jesús con él y salían cantando salmos, generalmente cantos e himnos espirituales. Esa está en la Biblia esa palabra. Entonces los himnos son cantos espirituales, cantos con el poder de Dios. La palabra himno que están usando aquí en el hebreo es cantos con el poder de Dios, ¿sí? Ellos cantan un canto nuevo delante del trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Recordemos cuando vimos la escena, el trono de Dios, vamos a ver al Padre, vamos a ver a los 24 ancianos en 24 tronos, que no sabemos quiénes son, y hemos conversado sobre eso, y a los cuatro seres vivientes que rodean alrededor del arca y delante del trono de Dios. Ok. Nadie podía aprender el himno, sino solo los 144.000 quienes habían sido redimidos de la tierra. O sea, estos 144.000, dentro de las cosas que, ¿para qué lo llamó? Es por este himno en específico, por esta canción, el canto en específico, que proclama algo, lo vamos a ver en un ratito, pero son llamados para eso, entre otras cosas. No se habla más de otra cosa de los 144.000, por si acaso. Redimidos de la tierra. Redimido en la tierra pueden entenderse como que Dios los sacó de la tierra y les quitó los pecados y los entró en su reino, ¿no? En el
Hebreo antiguo, esa palabra redimidos de la tierra, son como, se puede entender de varias formas, que son sacados del mundo, pero también que han estado muertos, como decir, enterrados, y han sido sacados de ahí. Por eso los 144.000 no se sabe bien de dónde vienen, pero con esta traducción, como le repito, el hebreo más antiguo, suena a como que ya habían fallecido al menos una gran parte de ellos. Entonces, estos 144.000 corresponden a las 12 tribus de Israel. Ok, redimidos solamente son cuando han aceptado a Cristo. Entonces son gente judía, Israel, que ha muerto y el Señor lo está recogiendo. ¿Cuándo murieron estos 144.000? ¿Antes de la venida de Cristo? Difícil. Más parece después de Cristo como que israelitas de religión judía que creyeron en Cristo como su Señor fueron incorporados en estos 144.000. Esto es porque, acuérdense, son de las 12 tribus de Israel, y son 12.000 de cada tribu. Hay algunos que sostienen que parte de la iglesia pueden ser también estos 144.000, porque como hemos sido injertados a la vid del reino de Israel, pudiéramos ser. No se sabe, pero son teorías, pero estos 144.000 están cantando este himno, ¿sí? Eso es lo que ahora. ¿Qué más dice? Estos, los 144.000, son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Ok, vamos por partes. Acá suena como estar con una mujer es una mancha, lo cual es totalmente contrario a lo que Dios enseña. ¿Qué fue lo primero, el primer mandamiento yo siempre enseño en el Génesis? ¿Qué le dijo Adán y Eva cuando los creó? Crezcan y multiplíquense. Dios le dio la pareja idónea para estar ahí. Entonces, manchados con mujeres, cuando vemos las expresiones y las palabras hebreas que se usan, esto van con algunos capítulos de Isaías, de Jeremías, ¿no? Del Antiguo Testamento, algunos salmos, que hablan de la mujer, y luego vamos a ver la mujer en otro capítulo de Apocalipsis como la ramera, la gran ramera. Entonces dicen que no se unieron con esta idolatría. O sea, cuando Israel abandonó a Dios y se echó, no quería a Dios, Dios le decía, se ha convertido en una ramera y está en relación con esta palabra que la tradució como mujer, se puede traducir como mujer, pero también como ídolo. ¿Ya? Entonces, que no se han manchado con ídolos. Inclusive hay un pasaje en la Biblia del Antiguo Testamento en que habla que primero, acuérdense que hay 12 tribus. Las 10 tribus del norte fueron tomados por el reino asirio, llevados a cautiverio y esparcidos por todas partes. El que quedó fueron las tribus de Judá y Benjamín y algunos de los levitas. Luego viene el reino de Nabucodonosor, de la Babilonia, y los toman presos y los destruyen. Y hay un pasaje bíblico que explica, que dice así, Israel pecó y se alejó, y Judá se hizo la buena, pero pecó más aún que ella. Y que tiene más culpa Judá que Israel. Textual, estoy citando hoy día, justo estuve revisando esa parte de la Biblia. Y está diciendo, se relacionó con el mundo. O sea, esto que no se mancharon con mujeres no está hablando de sexo, está hablando de mancharse con idolatría. ¿Ya? Por ejemplo, eso es mejor traducción, es con eso. Y es interesantísimo, porque ¿idolatría qué es? Adorar a otros dioses. ¿Qué dioses tienes delante tuyo? Puede ser tu orgullo, puede ser el dinero, puede ser el conocimiento, puede ser lo que sea. Entonces, estos 144.000 son gente que son entregadas a Dios y que no han caído en idolatría. Pues son, acá dice, pues son vírgenes. En realidad, la traducción es son como vírgenes. ¿Qué significa como vírgenes? ¿Se acuerdan cuando Jesús habla de las 10 vírgenes, que 5 sensatas y 5 insensatas, o sea, que están para casarse con el Cordero, con él, con Dios, y que 5 eran sensatas y 5 insensatas? Entonces son como vírgenes, o sea, preparadas para casarse con el marido y con el esposo. Son como, no son vírgenes en el sentido sexual. Como virgen, o sea, estoy, no he tenido ningún otro esposo y el único prometido que busco es a Dios. Es para ser mi esposo. Es un simbolismo, pero son como vírgenes. Ese es el sentido, alguien totalmente entregado. ¿Ok? Y son redimidos y son sacados de la tierra. Estos, escuchen ahorita, son
los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Salmo 23. El Dios, el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Las ovejas, cuando tienen un pastor, siguen al pastor a donde quiera que vayan. Esas son las ovejas guías, las ovejas que realmente están, que son ovejas. Y hay ovejas que están, pero que no siguen al pastor, y estas ovejas guías las llevan a obedecer al pastor. Entonces, estas 144.000 representan a estas ovejas guías, ¿no? Entonces, estos son los que sigan al cordero por donde quiera que vaya. Luzca lo que luzca, parezca lo que parezca, si Dios me lo dice, yo voy a él. Esa es la característica de estos 144.000. Y sigue, estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos de entre los hombres. Significa que de la humanidad fueron sacados. Ahora, lo interesante es que esta palabra hombres, en plural específicamente, no significa sexo masculino, significa raza humana. O sea, no sabemos si son solamente hombres, son mujeres, son de jóvenes, son mayores. No lo especifica. Sencillamente 12.000 de cada tribu que son sacados de la raza humana como primicia. ¿Qué es una primicia? Es lo primero que ha recogido. Cuando se cosecha, ¿no? Cuando hay una cosecha, los primeros frutos que salen, esas son las primicias. Entonces, estos fueron los primeros frutos. Por eso mucha gente supone que estos 144.000 son judíos que fueron salvos desde el comienzo, no necesariamente cuando los tiempos finales. Entonces, mucha gente piensa que sencillamente han sido recogidos de sus tumbas, ¿no? O sea, como una primera resurrección. Sería la primera resurrección. Ok, suposición, porque no tenemos la certeza, pero aparentemente eso va más. Y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha, cuando ya han sido recogidos. ¿Ok? Estoy hablando de personas que realmente, seres humanos, que están para un llamamiento muy especial, con un corazón totalmente entregado y dedicado. Y los escoge para cantar un cántico nuevo. Vi a otro ángel, capítulo versículo 6, que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno o las buenas noticias para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Y decía a gran voz. Acuérdense que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, cuando mandó a sus discípulos a predicar, les dijo, id y predicad que el reino de Dios se ha acercado. Cuando habla una parábola, el reino de Dios se parece. El evangelio eterno, lo que estaban predicando Jesús y enseñaba a predicar era el reino de Dios. Dios cabeza, los súbditos, las leyes de Dios, sus comandamientos y esto, ¿no? Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. ¿Para quién? A todos, sin excepción. Y decía a gran voz este ángel, uno, teman a Dios y denle gloria, alábenlo porque ha llegado la hora de su juicio, no nuestro juicio, sino el juicio de Dios hacia el mundo. Está anunciando que ya viene el juicio, ¿no? Nuevamente, fíjense el momento que se da, que es al final de la tribulación. Adoren al que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. O sea, que hizo realmente el sustrato de todo lo que existe. ¿Qué cosa está haciendo acá? Démosle gloria, ha llegado su juicio y es creador. Él es el que ha hecho todo. Se le estamos reconociendo su autoridad, que es el Dios creador, ¿no? Y siguió otro ángel, un segundo después de este, y dijo, ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Ok. En alguna traducción dice, ha caído Babel. Babel es el reino de confusión, ¿se acuerdan? Que donde se confundieron las lenguas, donde un montón de gente del pueblo se unieron porque querían construir una torre que llegara hasta el cielo, porque querían ser como Dios, igual que Satanás. Entonces, dicen que habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. ¿Qué cosa es inmoralidad? Siempre pensamos sexualidad más que nada, pero inmoral es robo, inmoral es orgullo. Entonces, acá hay una discusión. Babilonia correspondería a la Babilonia que habló el profeta Daniel, la cabeza de león, que es una bestia.
Pero la palabra más antigua no es Babilonia, es Babel, en las traducciones más antiguas. No importa cuál de los dos fueron. La cosa es que ambas simbolizan el alejarse de Dios buscando su propia adoración, ¿no? Entonces está anunciando, ha caído. Ahora, cuando decimos que ha caído Babel o ha caído Babilonia, es como que Babilonia, cuando estudiamos Daniel y vemos la estatua, una estatua que tiene la cabeza es Babilonia, el pecho y los brazos es Persia, el vientre es Grecia, las piernas es Roma y los dedos de los pies son la continuación de Roma con una mezcla y que luego viene una piedra enviada del cielo que es Cristo que cae sobre los dedos y se desmenuza toda la estatua. Entonces, ese simbolismo que está en Daniel está diciendo ha caído Babilonia. O sea, llegó Cristo y por eso puso el pie en monte de Sión. Ese es el momento que cae Babel o Babilonia, simbolizando la cabeza que es la que rige, o Babel, que lo anterior. Cualquiera de las dos explicaciones cae, viene Cristo, viene Jesús, cae sobre los dedos de los pies, sobre las piernas y se deshace todo el sistema como el hombre lo ha hecho y quedando ahora el sistema que Dios ha determinado. ¿Sí? Entonces, seguimos ahora al 9. Y siguió otro ángel, un tercero, uno, dos, tres, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Vamos un momentito. Si alguno adora a la bestia, adorar, ustedes saben, ¿no? Pero nuevamente, en los pergaminos más antiguos, en hebreo, dice si alguno ora a la bestia. Orar no es hacer una plegaria, no es repetir un rezo, no. Orar es me comunico con la bestia directamente. Entonces, yo ya no soy cualquiera, sino soy alguien que pertenece al reino de la bestia. ¿Ok? Ahora estamos diferentes. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, al ídolo de la bestia, dice y por si acaso. En algunas traducciones dice si alguno adora a la bestia o adora su imagen o recibe la marca, va a ser castigado con los ojos, pero no son o, siempre ha sido y. Y cuando revisamos en el antiguo también es y. O sea, como que tiene la adoración a la bestia, tiene la marca porque se la ha puesto, porque voluntariamente con todo yo sigo a la bestia. Ese es el punto ahí. Así como nosotros seguimos a Dios con todo nuestro corazón, hay gente que está rendida totalmente a la bestia sabiendo quién es, sabiendo que es el mal que quiere caer, ¿no? ¿Ok? Entonces, el que está en eso completo beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea, para los que realmente rechazan a Dios para todo y quieren a la bestia, o sea, Satanás y todo, y lo quieren y lo siguen, lloran con él, lo adoran y están ahí, y encima ponen la marca para decir yo soy de la bestia, ¿sí me siguen? Todo. No tiene una marca porque lo obligaron, no. No tiene una marca porque tuvo miedo, no. Es porque están adorando, ¿sí? Ese es el esquema de lo que está hablando acá. Entonces, a ese grupo específicamente viene este castigo. El 11 dice, el humo de tormento de ellos, de lo que están sufriendo este castigo, sube para siempre jamás. La expresión es, será manifiesto para toda la eternidad, no como un castigo que están castigando, sino que el humo, o sea, eh, se puede ver que por haber hecho eso han sufrido un castigo. No es un castigo permanente, mucha gente piensa eso, no. Dice, el humo de la penitencia de ellos o de lo que han pasado, el humo de la penitencia, no tormento, el tormento lo han pasado, pero es penitencia de ellos, sube para siempre jamás. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran, oran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Nuevamente, lo que tienen ambas cosas, ¿no? Aquí está, versículo 12, la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo que acá, la palabra perseverancia, cuando dice acá está la esperanza, o sea, esperanza no es posibilidad. Esperanza es, estoy seguro que Dios va a dar algo, entonces estoy esperando esa promesa. ¿Ok? Entonces, ese es lo que significa perseverancia, en realidad es esperanza. ¿Ya? Aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y la fe de Jesús. ¿Ok? En Jesús.
13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descanses de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. Ok. La salvación es por gracia, es por creer en el Señor y recibirlo. Pero las recompensas son por obras. Si nosotros recibimos al Señor y queremos obedecerlo y hacer lo mejor que podemos y estamos obrando por amor a Él, esas son las obras que son oro, plata y piedra preciosas y se van a permanecer para la eternidad. Como Pablo dijo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, todo lo que estamos obrando en amor a Dios es un depósito que queda para después. Entonces sus obras seguirán, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasa? Dice acá. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque vamos a descansar y vamos a recibir las recompensas. Descansar no es no hacer nada. O sea, ya no hay ese agotamiento, ese estrés. Descansar es eso. No es que vamos a parar de hacer cosas. Eso no es descansar en el espíritu, ¿sí? Sino estamos en paz, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bienaventurados los que aquí mueren. ¿Por qué? Porque acá ya está hablando del momento final del Señor y el pase al mundo espiritual, ¿no? Ok. Versículo 14. Y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno, semejante al Hijo de Hombre. Semejante al Hijo de Hombre, este es Jesús, no hay otra referencia. Entonces, en esa nube estaba sentado Jesús, Cristo, ¿no? Y tenía en su cabeza una corona de oro. Cristo ya está como rey. Y en su mano una hoz afilada. ¿Conocen la hoz? Es para cegar. Y muy afilada significa que está en óptimas condiciones para cegar. 15. Y otro ángel salió del templo, no el templo físico acá. Vamos a ver que después está hablando del templo de Dios en el cielo. Acordémonos que cuando Dios manda a Moisés a hacer el arca y hacer todo el tabernáculo y todo, es como un pequeño sombra, una sombra de lo que realmente es el templo espiritual, que es el reino de Dios, ¿no? Entonces otro ángel salió del templo, también dice de la casa de oración, está hablando del templo espiritual, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién estaba sentado sobre la nube? Jesucristo. Y de parte del Padre le dice, mete tu hoz y ciega. En otras palabras, papá le dice, le manda un mensajero, y es hora. Ok, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Aquí está sacando a todos los salvos. O sea, cega el fruto de lo que está bien, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esto es lo que podría ser el arrebatamiento en ese momento. 17. Y luego salió otro ángel que estaba en el cielo, llevando también él una hoz afilada. En otras traducciones dice, en vez de una hoz afilada es como una serpiente. Las dos traducciones pueden valer. Y salió del altar, del arca, donde estaba el arca en el templo, otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada o la serpiente, diciendo, mete esa hoz y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Ojo, el anterior, en el versículo 15, dice, porque la mies de la tierra está madura. Ese es el trigo. La mies es el trigo bueno. Y acá dice, los racimos de la viña de la tierra, no del reino de Dios. O sea, puede lucir muy bonito, pero es de la tierra, o sea, del mundo terrenal en el sentido lo opuesto al reino de Dios. ¿Ok? A eso se refiere. Los racimos de la viña y la tierra porque las uvas están maduras. Las uvas de, en otras palabras, de Satanás. ¿Quién es el rey del mundo? Es Satanás, mientras viene Dios y se constituye después rey del mundo. Va a reinar por 1000 años. ¿Ok? Para que entendamos eso. Entonces, son dos ciegas diferentes. Una ciega a sus escogidos y otra este ciega, pero a los que dan fruto de la tierra. O sea,
Esos que son uvas maduras son los que realmente estaban siguiendo a el anticristo, siguiendo a la bestia, siguiendo a Satanás. No se entiende claramente, pero ese es el punto que significa, ¿eh? Entonces, 19, van a entender ahorita esto. Entonces el ángel lanzó su hoz afilado, su serpiente a la tierra y vendimió la viña de la tierra. Echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos a lo largo de 300 kilómetros. Ahora se puede entender. Estas uvas van a la ira, en cambio las otras, la mies, va a ser recogido para llevar al cielo. Por eso digo, en ese momento sucede el arrebatamiento y luego mandan un tercer ángel, como hemos visto acá, otro ángel, que van a vendimiar las uvas de la tierra. Nuevamente, entendamos, reino de Dios, reino de la tierra, reino de Dios, reino de Satanás. Los frutos de Satanás serán vendimiados ¿para qué? Para la ira de Dios. Por más que luzcan bonitos para Satanás o para nosotros, si no estamos nada con el Señor, entonces es el fruto malo, que parece buen fruto, pero es fruto de la tierra. ¿Sí? Y acá en la ira dice que saldrá sangre hasta los frenos de los caballos. Frenos de los caballos es más o menos 1 metro de altura por 300 kilómetros. Esto está en otra parte, es en la batalla de Armagedón, en que son destruidos la gente que está luchando contra Dios y no quiere saber nada, sino quiere destruir al pueblo de Dios. Ese es el mensaje de esa parte de ahí. Bueno, hoy día quedamos en este capítulo. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga mucho y los cuide.